Ya comienza Anatomía de una historia por Georgina Ceruti. Un espacio para entender cómo los relatos construyen sentido y moldean nuestra forma de ver el mundo. Escúchalo en AM 1450, Radio América. Ahora sí, bienvenida. Hola Kevin, muchas gracias por esta propuesta. Esta columna que un poco craneamos los dos juntos, que se titula Anatomía de una historia, que es un espacio para entender cómo los relatos construyen sentido y moldean nuestra manera de ver el mundo. Estamos arrancando con la primera columna y dado que estamos en el mes de marzo, que el domingo fue el 8M, me interesaba traer el feminismo a esta columna, no desde un punto de vista panfletario, no me interesa hacer una bajada de línea ideológica, pero sí cuestionarnos qué historias contamos sobre las mujeres y qué historias dejamos afuera. Entonces les propongo un recorrido doble. Primero hablar un poco de la ficción y de cómo se construyen las historias que vemos en las películas, en las series y por supuesto también en los libros. Y luego pasar a la no ficción y presentarles un libro de crónica en realidad de Selva Almada. Entonces tocar un poquito todas esas aristas. Para empezar, y me meto ahora en la ficción, les quería preguntar y abiertamente, ¿qué les pasa cuando ven una serie, ven una película y si se cuestionan temas de representatividad o no? Porque crecimos con películas, yo cuando era chica, si veía una película de acción, era Duro de Matar, eran las de Tom Cruise, y siempre está, ¿no?, el varón luchando y le tiran bombas y le tiran balas y pega patadas, y si se ve una mujer es la novia, o sea, el interés romántico de él, capaz que la madre a la que le mataron o la hermana a la que le mataron y eso justifica su sed de venganza, pero siempre las mujeres aparecen en estas historias de manera muy secundaria y además instrumental. Muchas veces ni siquiera tienen nombre, son la amante o la madre o la hermana del protagonista varón. Y esto lo empecé a pensar mucho a raíz de la última ola feminista que se empezó a gestar en 2010 y que tuvo un boom en 2017 con el movimiento Me Too. Y vi muchas autoras que cuestionaban esto. Y ahí es cuando me encontré con el test de Bechdel, me cuesta pronunciarlo. En inglés lo dicen Bechdel, que viene del alemán, y en español más bien Bechdel. Es un test que viene de una escritora de tiras cómicas estadounidense. Ella estaba buscando inspiración para una tira cómica que publicaba en los años 80. Estaba totalmente en blanco y dijo, bueno, a ver, como chiste voy a recrear una conversación que tuve con una amiga este fin de semana porque la verdad que no sé sobre qué escribir. Y lo que puso en la tira cómica fue recrear esta conversación con su amiga, en la que la amiga le dice, mira, a mí sola me interesa ver películas que cumplan con 3 criterios. Sí. Son muy básicos. 1, que haya mínimo 2 protagonistas mujeres, o sea, solamente 2 te estoy pidiendo. Sí. Segundo criterio, que tengan nombre propio, tampoco es mucho pedir. Y tercer y último criterio, que hablen de algo, cualquier cosa que no sea sobre un hombre. Sí. O sea, es básico, la vara está casi que en el inframundo, ¿no? Sí, casi sin categorías. Sin categoría, es de los años 80 y aún así muchas películas de hoy no lo cumplen. Y ahora te quiero dar un ejemplo, pero lo pregunté un poquito en las redes. Mi Instagram es Ceruti como mi apellido, CRUTTI, y mi objetivo es, para abrir el diálogo, empezar a publicar encuestas un par de días antes de la columna, así que los invito a participar, a dar su opinión, y en este caso pregunté si alguien sabía qué era el test de Bechdel, y un 57% me dijo que sí, y un 43% me dijo que no. Por supuesto, estas encuestas no tienen como objetivo reflejar de manera representativa a la sociedad, simplemente en mi encuesta y lo concibo más como un juego o una oportunidad de abrir el espacio. En este caso la mayoría me dijo que sí, así que me quedé muy contenta, pero aún así hay películas y recientes como la de Oppenheimer, que es de 2023, que recibió 13 nominaciones a los premios Oscar, que ganó el premio a la mejor película en ese año
y que recaudó más de 975 millones de dólares en todo el mundo. Sí. Y aún así a mí me alucinaba cuando la vi que no cumplía este test. Digo, ¿dónde están las mujeres? ¿Están en la cocina lavando los platos o son a lo mejor un amante disfuncional del protagonista? Entonces quería traer un comentario que hizo la periodista Mercedes Funes en un artículo para Infobae, y ella señala justamente esto. Aunque la biopic sobre J. Robert Oppenheimer, gracias, Bien, no pasa nada. sea una recreación histórica, es raro no ver a esta altura que esta historia también se hizo con mujeres. Una extensa nota de Ana Lagos en la revista Wired da cuenta de esas científicas a las que Nolan ignoró y que trabajaron a la par de los varones en el proyecto para desarrollar armas nucleares en Los Álamos. O sea que no es un tema de reivindicación vacía, también es de verosimilitud. Históricamente estas mujeres estuvieron y en la película no se las muestran y es una película de hace 3 años. En relación a eso, siempre la postura, lo que tiene que ver en la mujer, por ejemplo, más en lo que tiene que ver con la medicina, hay una teoría de lo que sería el ADN, de aquel modelo que plantean los guisantes, que en su momento una científica, Anna Anderson, creo, si no estoy fallando, había planteado ese modelo de los guisantes y después salió a la luz con Gregor Mendel. Ves en proporción también lo que tiene que ver la mujer en la ciencia, siempre esa razón de mostrar a la mujer es contraria a lo que realmente lo hacen. ¿Por qué digo esto? Siempre es como un papel secundario, y mismo hay una filósofa, y Judith Butler, esa filósofa estadounidense que plantea esa revolución del movimiento queer, donde plantea ya ese modelo y plantea la posición que tiene esa mujer en la sociedad. Y que cuando vas a ciencia, vas a lo que tiene que ver con la literatura, yo vi hace poquito, que creo que fue el año pasado, que publicaron más escritoras que lo que tiene que ver escritores. Entonces, sí, fue un récord histórico. Y vos ves más voces importantes, como lo que tiene que ver Claudia Piñeiro con Elena Sabe, con lo que tiene que ver Isabel Allende, con Mi nombre me llama Emilia, puede ser que esté pifiando en algún nombre. O puede ser también que en su momento Josefina Licitra, cuando publican, hay ciertas escritoras que tienen una voz más predominante, que vos te fijas en economía. En economía, cuando planteo, es la proporción de ventas que tienen mayor que capaz que, no sé, un bestseller sin ofender a nadie, sin aludir a nadie, sin tomar algo particular, como, no sé, un Bernardo Estamateas o otros por ahí, y que en su momento siempre tuvieron menos preponderancia lo que tiene que ver la vía pública, y cuando empezás a soslayar y empezás a ver hoy en día, y ves la revolución feminista, ves voces como Judith Butler, ves voces como, no sé, Josefina Licita, que publican en revista Anfibia, vos te pones a pensar y decís, bueno, ¿será que ese talento o esa necesidad de publicar no estaba antes, o tratábamos de, como siempre se dice, basta solo un dedo para tapar el sol? Es como empieza a abrirse ese debate de alguna manera. Te dejo a que sigas con la columna, si no te intervengo mucho. Gracias, pero para contestarte, creo que sí estaba antes, y justamente es lo que decía Virginia Woolf en su ensayo famoso una habitación propia. Sí. Quiero pensar y sospecho que todos los libros o poemas publicados bajo un anónimo, ¿no? Cuando se pone anónimo, sí, normalmente eran mujeres, porque en esa época no podían publicar, y si lo hacían por ser mujer, muchas veces no eran leídas. Entonces yo creo que siempre estuvo, y que ahora estamos tomando conciencia de lo que vemos y lo que no vemos. Y también vuelvo a la columna y digo algo de lo que vos decías, también se ve antes en las ficciones, los dibujos animados, las películas, y lo traigo porque esto genera cultura y genera una manera de ver el mundo. Esto que vos decías de a lo mejor la cuota, ¿no? Pongo una mujer para cumplir. Entonces está el test de Becken que les decía, y luego está el test de la pitufina, justamente a raíz de los pitufos, sí, estos dibujos animados, que tienen toda una gama de pitufos hombres, que tenemos el artista, el poeta, el periodista, el gruñón, el jardinero, el músico y pitufina. Sí. Hay como 15 hombres, cada uno con su oficio y su personalidad, y la personalidad de ella es ser la mujer rubia de taquito y pollerita. Entonces, como a veces se nos da como
por lástima aparece, ¿no?, una cuota y ni siquiera hay personalidad. La personalidad es simplemente el género femenino. Entonces también estuve preguntando en redes si conocían este test. Un 9% me dijo que sí, y un 91% me dijo que no, así que me parece que estaba bueno mencionarlo. Y también contarles que les pregunté si alguna vez notaron justamente eso, que en muchas series y películas hay solo una mujer en un grupo de hombres. Y por suerte en mis redes un 77% me dijo que sí y un 23% que todavía no se fijó. Entonces las invito y los invito más adelante, si ven una película o una serie esta semana, que se fijen un poco en estas cuestiones de representatividad. Sí. Y por último, para cerrar esta parte de ficción, contarles un poquito de un último test, que es el de Mako Mori, que pregunta si al menos una mujer tiene un arco narrativo propio, independiente de la evolución de un hombre, porque justamente el primero que les empecé contando, el de Bechdel, está bien, pero es de los años 80 y es muy básico. Y no se mide con este test, quiero aclarar, la calidad artística de una obra, ni mucho menos el feminismo, porque se puede tener dos mujeres que hablen de ciencia, a lo mejor muy rápido, y que tiren una lluvia de palabras técnicas, pero que no sean personajes profundos ni lo suficientemente desarrollados. Por eso este último de Mako Mori se pregunta sobre el arco narrativo del personaje, es decir, cómo está representado en la historia. Bien. Y ahora pasamos a no ficción, capaz que vos como periodista me parece que te puede interesar. Y les cuento, esto viene a raíz de una lectura que hice hace unos meses de Chicas Muertas, el libro de Selva Almada. Este lo leí en el marco del club El Otro Libro. Es uno de los clubes que forman parte de la Red Nacional de Clubes del Uruguay, y después quiero traer en otro capítulo, en otra columna voy a charlar un poquito más de esto, pero se eligió esta lectura, después se comentó. Es un libro muy incómodo sobre el asesinato de 3 mujeres jóvenes en los años 80 en la Argentina. En ese momento Argentina acababa de salir de la dictadura, se vivía mucha alegría, mucho fervor, aparentemente por lo que describe la periodista, que es Selva Almada, y por eso estos como que se sobrevoló por encima de estos asesinatos y no se los investigó lo suficiente en esa época. Quedaron los 3 sin resolver, y a su vez los 3 tuvieron lugar en el interior de la Argentina, Sí. en hogares a veces no pobres, pero no acomodados, y con ciertas carencias, en algunos más que otros, porque son 3 familias muy distintas. De hecho, siempre se plantea que cuando vos mostrás un caso de violencia doméstica, un caso de violencia, no es lo mismo la violencia en el interior por un tema de recursos y alcance y medición que puede llegar a tener el Estado, que en una ciudad urbana o una ciudad que ya tiene ciertos establecimientos ya planteados. Por ejemplo, el acceso a una comisaría. En Montevideo tenés un acceso mucho más predominante que lo que tiene que te ves a una ciudad o un pueblo de lo que tiene con el interior. Ahí se ve bien marcado esa diferencia, o de alguna manera esas maneras de que la violencia implica al mismo concepto, pero que dependiendo de las accesibilidades y los conceptos que las mujeres tengan o posibilidades que puedan llevar, les afecta de manera distinta. Sí, exacto, y eso se ve muy plasmado en el libro, en el cual los rumores que circulan por los pueblos chicos, esto que se dice pueblo chico, infierno grande, el rumor es casi un protagonista de la novela, porque forma una narración paralela, explica, justifica, acusa, y muchas veces desplaza la responsabilidad del agresor hacia la vida privada de la víctima, ¿no? Sí. A veces uno se pregunta, bueno, era una buena chica, salía mucho, tenía novio, estudiaba, salía a bailar. Falda corta, falda larga. Falda larga, eso antes de cómo estaba vestida la mujer. Y acá la pregunta implícita es bastante brutal, ¿no? Es, bueno, ¿qué es ser una buena víctima? Normalmente la buena víctima es eso, es la chica buena que se dedica a estudiar y a ser responsable. Pero ¿qué pasa con esas otras mujeres que son mujeres deseantes, que son mujeres jóvenes, con ímpetu, contradictorias muchas veces? Sí. Porque así somos todos los seres humanos, estamos todas y todos llenos de contradicciones. Y se pone, me parece que este es uno de los mensajes del libro, es algo que comentábamos en el encuentro que tuvimos con el otro club, de que la víctima aceptable es la que no incomoda aparentemente, la que no transgrede, la que no tiene zonas grises. Sí. Entonces
eso me interesaba traerlo a ver cómo se construye el relato desde lo policial, pero también lo periodístico, ¿no? Y cómo se muestra la figura del agresor y la figura de la víctima. Y esto también, de vuelta, lo estuve publicando un poquito en redes porque quería saber qué se opinaba. Y bueno, una de las preguntas que hice fue, cuando hay un femicidio, si los medios cuidan al relato o exponen demasiado. Y acá, al menos entre mis seguidores, fue un 50-50. Pero una de ellas, que además es colega y que es traductora, me dice, bueno, en realidad las dos cuidan al relato para cuidar al femicidio, pero exponen demasiado a la mujer que asesinaron. Ni que hablar si el contexto socioeconómico es bajo. Basta recordar aquel que fue muy famoso, aquel femicidio en La Matanza, que murieron 3 mujeres, y la falta del Estado que de alguna manera se venía mostrando. De hecho, algunas de ellas eran hasta menor de edad. En un momento un diario muy bastante relevancia publicó que estaban hasta haciendo una especie de trabajo sexual, que después la propia contradicción y los propios medios salieron a revertir. Y cuando hay esa necesidad de publicar, a veces ahí el periodismo y la ética juega esa tensión y no se toma, y a veces también como medios o como sociedad tenemos que hacer esa especie de mega culpa, hasta dónde justifica publicar una noticia y cómo esa noticia va a salir publicada y si tiene impacto y qué tipo de impacto tiene. Sí, como periodista tienen una carga enorme, y también quienes consumimos noticias también, porque por algo... Por la métrica. Claro, o sea, por algo hay noticias que reciben más clics y más atención que otra. Y después, bueno, vuelvo un poquito a las preguntas sobre este tema. Sí. Bueno, si se juzga a las víctimas, un 80% contestó que sí, un 20% que no tanto. Sí. Es cierto que está cambiando el relato para bien, me parece, pero me parece que todavía hay carencias. Y después, bueno, se importa, para ir cerrando, cómo contamos estas historias. Y ahí sí, todo el mundo que contestó está de acuerdo que mucho. Tuvimos un 100% que estamos todos de acuerdo. Bien. Si te parece, voy cerrando con recomendaciones e invitación. Exactamente, vamos a hacer la recomendación. Al final de cada columna ya va a ser una recomendación, una invitación, que en este caso empezamos por recomendaciones, así que son 2. Una de ellas, les adelanto que es un libro difícil, que es duro de leer, pero si quieren leer Chicas Muertas de Selva Almada, que es el libro que acabamos de comentar, adelante, se encuentra además en varias librerías porque Selva Almada se está leyendo mucho ahora. Y después, como les decía antes, ver una película, una serie esta semana y aplicarle mentalmente estos test que acabamos de nombrar, el test de Bechdel y el de la pitufina. Y ahora una invitación, ya que estamos en el mes de la mujer. Exactamente. En Maldonado, como quizás algunas personas sepan, yo soy criada en Maldonado, es donde vivo ahora. El municipio tuvo la iniciativa de invitarme a conversar sobre mi novela Cruzar. También soy autora y tuve en cuenta estas cuestiones cuando armé mi novela. Y voy a estar conversando sobre ella con Ana Ribeiro, la historiadora, que además fue una de las primeras lectoras de Cruzar. La devoró en un fin de semana y me mandó un mensaje de WhatsApp muy, muy cercano y muy atento. Así que la invité, es a iniciativa del municipio de Punta del Este, la concejal María del Huerto Casañas. Yo invité a su vez a Ana Ribeiro y vamos a charlar de esto el sábado 21 de marzo a las 18:30 en la sala Benito Stern del municipio de Punta del Este. Así que quienes nos escuchen, si justo ese fin de andan por allá o quienes vivan en Maldonado, están todo el mundo invitado. Bien, toda esta columna y las recomendaciones y todo van a estar disponibles en la web, porquelascosas.com. Lo van a ver en Instagram, que también lo vamos a publicar. Y vamos a hacer la primera tanda, la vuelta, como suelo decir siempre, seguimos haciendo este tutorial para momentos difíciles.